estar compartiendo. Muy bien. Muy bien. Entonces tenemos el incentro y tenemos un triángulo ABC. Entonces, nosotros sabemos que el incentro de un triángulo va a ser la intersección de las bisectrices, ¿cierto? Muy bien. Llamemos a ese punto I. Y el incentro lo llamamos incentro porque es el centro de un círculo que es tangente a los tres lados del triángulo. Entonces, bueno, tratemos de hacerlo acá más o menos. Más o menos ahí, si lo muevo un poquito, creo que, creo que ahí queda bastante, bueno, se dan la idea. Entonces es tangente en 3 puntos. Muy bien. Entonces, como yo sé que eso es intermedio, ¿verdad? Y uno, pues yo siento que intermedio es como para centro o tal vez como en principios de Ibero. Sí me gustaría que, que supieran ciertas cosas de cómo dibujarlo, sobre todo, y también otras propiedades. Nosotros sabemos que cuando yo tengo una recta tangente, bueno, si no lo saben, pues sí, yo tengo una recta tangente a un círculo. Bueno, esa recta no parece para nada tangente. Wait, work, please. Tengo una recta tangente en un punto y tengo el centro de ese círculo. Yo sé que la recta del centro al punto de tangencia es 90. Muy bien. Esa es una propiedad de las rectas que son tangentes a los círculos. Entonces, por esa razón de acá, uno sabe, bueno, eso yo sé que parece no 90, pero es justamente 90. Otra propiedad de acá, por ejemplo, llamemos a estos puntos, a los puntos de tangencia D, E y F. Otra propiedad que se cumple justamente de esto, del incentro, es que FA es igual a EA, FB es igual a DB y SC es igual a DC. La razón de esto, bueno, tiene varias razones. Hay varios puntos en los que uno lo puede ver. Uno lo puede ver como potencia de punto, muy bien. Uno lo puede ver por semejanzas, muy bien. Entonces, la razón por la que estas igualdades de acá, o sea, ponemos podemos poner algo así. La razón de que estas igualdades se den viene principalmente de qué. Muy bien. Yo sé que si esto es alfa y esto es alfa, yo sé que son iguales, ¿verdad? Porque es una bisectriz. Entonces, por ángulos, yo sé que este ángulo acá es 90 menos alfa y este acá es 90 menos alfa. Muy bien. Entonces, si ustedes se fijan, el triángulo FAI es congruente a EAI por el criterio ángulo, lado, ¿lo cierto? O sea, tienen mismos ángulos y comparten estos dos en común, que sería ahí, ¿cierto? Lo comparten ese lado de ahí. Y por lo tanto, se cumple justamente por la congruencia que A es igual a A. Lo mismo pasa acá, digamos, si yo nombro a este ángulo beta y a este ángulo beta, yo sé entonces que este ángulo de acá es 90 menos beta y este ángulo acá es 90 menos beta. Muy bien. Por lo tanto, por el mismo criterio, los triángulos FBI es totalmente congruente al DBI y por lo tanto, justamente por el criterio ángulo, lado, ángulo,
Y como ven, pues estos dos comparten el lado, comparten BI, ¿cierto? Entonces, por ese criterio de congruencia, yo sé que FB es igual a BB. Y pues ya se ve como un patrón, ¿verdad? Algo curioso es que, digamos, si yo ya definí dos variables, pues ya la otra ya está definida. Este ángulo sería 90 menos alfa menos beta y eso sería 90 menos alfa menos beta, ¿cierto? Lo que significa que esto es alfa más beta y esto es alfa más beta. Muy bien. Genial. Y por el mismo criterio de antes pasa exactamente lo mismo. El triángulo C y E esta es congruente al C y D. Por el criterio también ángulo, lado, ángulo. Y por lo tanto se cumple justamente que DC es igual a S. Muy bien. Esa es otra prueba un poco más sencilla, es que yo me doy cuenta que la potencia, detonemos, o sea, yo para potencia de punto uso esto, digamos, power of point, pongo como, digamos, yo digo W1 de A, eso significa la potencia de punto de A con respecto al W1, que W1 sería una circunferencia. Entonces llamemos al incírculo, sea el incírculo, ¿ok? Eso es una prueba de por qué son iguales. Llamemos al incírculo eh, WI, muy bien, de incírculo. Entonces, la potencia de punto de WI de A, como FA es tangente, eso es igual a FA al cuadrado. Pero yo puedo sacar, o sea, yo sé que la potencia de punto de A también es igual a E al cuadrado porque AE también es tangente. Entonces, pues saco raíz a ambos lados y me queda justamente que eh, AE es igual a FA. Bien. Y lo mismo pasa exactamente con los otros. Uno saca potencia de punto de B y potencia de punto C con respecto al incírculo. Muy bien. Y esa sería una razón. Algo, digamos, una lección que quiero que se lleven, al menos del incírculo y del excírculo, que ahora lo vamos a ver, es que todo, o sea, ambos cumplen muchas, o sea, realmente ángulos. Uno puede sacar muchos ángulos de los incírculos y de los círculos, a diferencia, por ejemplo, de, de las medianas. Las medianas no dan ángulos, las son de ángulos. Eso es muy importante saberlo. Eh, eh, Muy bien. Y lo que pasa a diferencia, lo que pasa justamente con los incentros y los excentros, es que las bisectrices justamente están relacionadas totalmente con los ángulos. Entonces se sacan muchos ángulos y también se sacan muchas razones de lados. Van a ver que hay varias propiedades que se cumplen muy bonitas. Entonces, muy bien. Ahora, lo que me quiero asegurar también, o sea, como no sé el nivel que ustedes tienen, ustedes saben dibujar con regla y compás bueno, el incentro y el incírculo, con regla y compás. ¿Alguien sabe? Sí. Ah, ok. ¿Cómo lo dibujaría? Digamos, yo le doy un triángulo, eh, aquí un triángulo ABC, que es lo que, bueno, no me gusta que el B esté arriba. No me gusta esa configuración. ¿Ok? ¿Qué haría? Dibujo la bisectriz. Ajá, ¿cómo la dibujaría? Depende, a ver, haciéndolo del punto B, Ujú, primero hago un círculo para ujú, tener dos puntos que estén a la misma distancia de B, pero en BA y en BC.
Ok, muy bien. Entonces, muy bien lo que dijo, ¿cómo te llamas? Sorry, es que no te puedo ver el nombre Luisa, ahí. Luisa. Muy bien lo que dijo Luisa, ¿cierto? O sea, y es importante, el círculo eh, es de radio, pues lo que usted quiera realmente, no importa, es totalmente opcional. Entonces, un círculo de radio, bueno, ahí más o menos, ahí se ve un poco mejor. Un círculo de radio, lo que usted quiera. Entonces, lo que va a pasar justamente es que estos puntos de acá, llamémoslo eh, T y, bueno, X y Z, están justamente como son radios, ambos son iguales, ¿cierto? Entonces, se cumple eso de ahí. ¿Qué más? después, como este triángulo es isósceles, si usted dibuja la perpendicular, digamos, la mediatriz de la recta Ujú, XZ, ujú. entonces va a ser la bisectriz. Muy bien. Algo de lo más básico, ¿cierto? Algo muy básico que ocupan sí o sí saber, es que en cualquier triángulo isósceles, usted sabe que la bisectriz es también altura, que es también mediana, que también es mediatriz, ¿cierto? Entonces, eso es algo muy importante que lo sepan, una todotriz, se dice, creo, no me gusta mucho el nombre, pero creo que se dice todotriz. Entonces, sí, lo que ocuparíamos sería sacar, pues, la mediatriz del punto XZ, porque la mediatriz, justamente el punto XZ va a pasar por B y va a cortar el ángulo XZ a la mitad. ¿Y cómo dibujaríamos la mediatriz de XZ, Luisa? Usted hace dos círculos con el mismo radio desde X y desde Z, entonces conecta las intersecciones de los círculos. Muy bien, correcto. Entonces, bueno, veamos que también me va a ir con esto. Bueno, eso no es un círculo. Digamos que ahí, uy, digamos que ahí más o menos. Entonces dibujamos un círculo de radio X, perdón, de centro X y de radio XZ, y otro de radio XZ. Bueno, eso tampoco es un círculo, tampoco es un círculo. No, ¿por qué no me dijo en círculos? Ok, hagamos un poquito más grande, tal vez, y lo movemos acá. Creo que debería estar usando GeoGebra mejor, pero bueno, ¿qué importa? En general me quedó muy bien. Eh, entonces, ¿verdad? Dos círculos, uno de radio, los dos de radio XZ, pero uno de radio X y otro de radio Z. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Si se conecta las intersecciones de los círculos, eso le va a dar ya la bisectriz. Correcto. Esto parte justamente a la mitad y en 90 y eso hace que sea la bisectriz. Entonces, así se dibuja eh, la bisectriz. Muy bien. Por razones de tiempo, pues honestamente no me voy a poner a hacer lo otro en el otro lado, pero se haría totalmente lo mismo en el otro lado. Muy bien. Entonces, y algo interesante, muchachos, ustedes no ocupan dibujar las tres bisectrices. O sea, ya si dibujan dos, ya tienen el centro y ya tienen la tercera regalada, porque la tercera tiene que pasar por un vértice del triángulo y por el centro. Eh, ¿Verdad? Recordarse también que las bisectrices concurren, ¿verdad? Importante, algo muy básico. Muy bien. Entonces, si Luisa me lo permite, voy a hacer como que los dibuje bien. Muy bien. Tengo A, B, C. Genial. Y bueno, dibujaría, digamos, dibujo esta bisectriz y dibujo, digamos, esta bisectriz de acá. Muy bien. Ahora, eh, ¿qué más hago, Luisa? Para dibujar el circuncírculo. Perdón, el incírculo. Va a dibujar una perpendicular a cualquier lado que pase por I y ya Correcto. eso le va a dar el radio. ¿Y cómo haría eso?
Si no me equivoco, tiene que, vamos a hacer lo mismo del círculo de los dos círculos de la vez pasada, nada más que asegurarse que pasen por I. O como puede trazar un círculo desde I más grande que el lado, entonces le dan 2 puntos equidistantes de I y ahí saca la perpendicular del medio. Ujú. Creo que sí lo entendí. O otra manera de hacerlo, por ejemplo, es yo tengo pues esto de acá, tengo este segmento de acá, y lo que puedo hacer es que de nuevo le saco la mediatriz, ¿verdad? Lo que va a hacer es algo así. Entonces tengo el punto medio de acá, y ahora lo que hago es dibujo eh, un círculo, llamo punto M, un círculo de centro M de radio MI, es decir, algo así. Eh, ahí. Y la intersección de ese círculo con acá tiene que ser justamente 90. Y la razón es porque IC sería un diámetro, ¿cierto? IC es un diámetro, o sea que I, este punto de acá, tiene que ser M. Y pues ya tenemos el radio, entonces lo único que hago es, tengo este punto de acá, llamémoslo N, y lo único que hago es, pues con el compás, eh, extiendo centrado en I, de radio IN, lo dibujo y ya estaría. Muy bien. Genial. Y así se dibujaría. Pues esas son las principales eh, las principales como cosillas, particularidades del incentro. Después tenemos el excentro. El excentro hay como 3 excentros, o sea, depende con respecto a qué vértice uno lo haga. Y muy bien, yo tengo el excentro. Ahora, el excentro. Muy bien. Entonces yo igual tengo un triángulo ABC. Entonces yo voy a sacar el excentro con respecto al vértice A y ya van a ver cómo es eso. Entonces yo lo que hago es que eh, dibujo pues la bisectriz externa de B, que es pues lo que hace es esto. Bueno, la bisectriz externa de C, lo cual es esto. Muy bien. Y eh, la bisectriz interna de A. Uy, ahí no está. Ujú, muy bien. Eh, yo sé que no parece bisectriz, pero créanme. Muy bien. Y este sería el excentro con respecto al vértice A. Y el excentro, cuando usted lo dibuja, el ex círculo va a tener propiedades exactamente iguales a, bueno, muy parecidas a, eh, es un poco más difícil de dibujar. Creo que lo voy a hacer con GeoGebra mejor, porque ahí quedó feo. Pero digamos, vamos a GeoGebra, borrar todo. Entonces yo tengo A, B, C, ¿verdad? Lo de antes. Ok, un puntito acá, un puntito acá. Y saco justamente las bisectrices. Las externas y la interna. Muy bien. Ese punto de intersección va a ser el excentro, como lo ven ahí. Ese va a ser el excentro. Y el excentro, eh, al igual que el incentro, pero como distinto, va a ser tangente a
al lado BC y a la extensión del lado BA y a la extensión del lado AC. Como lo ven ahí, es tangente en estos puntos, en G, en H y en I. Es tangente en eso. Muy bien. Creo que, bueno, voy a copiar esta figura un momento acá. Este también cumple algunas particularidades de otras particularidades de razones de lados. Muy bien. Por potencia, ok. Por potencia de punto, o bueno, también uno lo puede hacer por exactamente el mismo argumento de congruencia de triángulos. Uno sabe, bueno, pregunto, ¿hay alguien que no sepa potencia de punto? Luciano. Ok, entonces bueno, para los que sí saben potencia de punto, hago esta explicación y después hago la otra. Por potencia de punto es fácil ver, o sea, llamemos esto el excentro, llamémoslo W. Es fácil ver que la potencia de punto de W con respecto a B es igual a BG al cuadrado, que justamente es lo mismo, la misma que BH al cuadrado y por lo tanto BG es igual a BH. Y lo mismo pasa exactamente con la potencia de punto de C con respecto al círculo, ¿verdad? Que GC al cuadrado es igual a 6 al cuadrado, lo que implica que GC es igual a 6. ¿No ven? Y por esa razón, justamente, se tiene que esas igualdades de lados. Muy bien, para los que no sepan potencia de punto, bueno, para los que no sepan potencia de punto, súper les recomiendo que vayan y estudien potencia de punto, es fundamental, es muy importante, o sea, es algo muy básico y sí ocupan manejarlo bien. Muy bien. Entonces, si yo agarro, pues yo sé que I es tangente y H es tangente. Me acuerdo que igual esto es 90 y esto es 90 por tangencia, por tangencia. Muy bien. Ahora, yo sé que si yo me llamo a esto alfa, yo sé que esto es 90 menos alfa y esto es 90 menos alfa, ¿verdad? Por la misma, como ven ahí, esos triángulos son iguales y por lo tanto BG es igual a BH, por la misma razón de antes, la misma explicación de antes. Ahora, si esto es beta y esto es beta, entonces esto es 90 menos beta y esto es 90 menos beta. ¿Bien? Y por lo mismo, por la congruencia de los triángulos, se cumple que GC es igual a 6. ¿De acuerdo? Entonces, importante verlo ahí. Muy bien. Entonces, más o menos eso sería como, eh, por así decirlo, más o menos lo que es un incentro y lo que es un excentro. Ahora, yo sé que con Sergio, ustedes vieron ciertas configuraciones especiales de los incentros y los excentros. Muy bien, eh, yo sé, como ustedes ya saben, que Sergio les dio una clase a ustedes de configuraciones con incentros y exentos. Yo sé que, yo estoy casi seguro, yo no estoy en esa clase, yo estoy casi seguro que ustedes vieron el excenter incenter lema. Muy bien. Pero sí me gustaría mencionarlo, muy bien, porque es muy importante saber que esa configuración pasa. Entonces, déjenme buscarlo acá, que lo tengo en mis notas. Angle chasing, no. Dirty center. No.
Ok, muy bien. Entonces voy a dibujar esa configuración. Entonces, dibujémosla juntos. Muy bien. Borrar todo. Uno tiene un triángulo. Tienes un triángulo ABC, muy bien. Consideras, bueno, primero, mejor lo que voy a hacer, primero, mejor voy a dibujar. Consejitos así, cuando ustedes le piden, sea un triángulo ABC y su círculo. Primero dibujen el círculo, digamos, es mucho más fácil que ponerse a, no es que sea imposible dibujar el círculo, pero es mucho más fácil, o sea, centro A es centro. Okay. 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 Tenemos, bueno, nuestro triángulo ABC, ¿cierto? De centro O, de su circuncírculo de centro O, y consideramos y su incentro. Muy bien. Llamémoslo I. Bien. Ahora muy bien. Consideremos, pues, obviamente la bisectriz ahí, y consideremos este punto de acá, L. Muy bien. Consideremos L. Muy bien. Que sería la intersección de la bisectriz con eso. Entonces, y consideremos, muy bien, consideremos eh, el excentro, muy bien. El excentro con respecto al vértice A, muy bien. Voy a poner 2 puntos acá para poderlo dibujar. Muy bien. Muy bien. Llamémoslo E. Me puedo llamarlo I, A. Muy bien. Y A de, no sé, incentro, pero exterior. Ay, no, se me olvidó. Muy bien. Entonces borremos esos puntos que no los ocupo. Ocultar. 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 Muy bien. Entonces aquí pasa algo muy mágico. Y es lo siguiente. Chan chan, qué loco. L es el centro de un círculo que pasa. No, no siempre pasa por O, ok, ahí quería moverlo y decía, guau, pasa por O siempre, no, no siempre pasa por O. Es el centro de un círculo que pasa por qué, que pasa por B, que pasa por C, que pasa por I y que pasa por el excentro con respecto a I, lo cual es muy loco, lo cual es muy, muy loco. Y no sé, es una configuración muy linda porque literalmente hay un cíclico muy lindo porque tiene el incentro y el excentro, y un círculo muy lindo porque, digamos, sé encontrar el centro de ese círculo muy fácil. Muy bien. Entonces, para los que no lo conozcan, este es el incenter-excenter lema. Muy bien. Una configuración, creo que el año pasado se usó en la centro, por ejemplo. Salía esa configuración y siento que es importante tenerla en mente porque, digamos, bueno, voy a darles algunas propiedades de lo que está pasando acá, pero es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en un examen, muchachos, ustedes ya dicen, mira, eso pasa, no tienen que llegar y demostrarlo. Ustedes dicen, por el incenter excenter lema. Inclusive, yo conozco gente que metía goles, por así decirlo, en los exámenes de Olimpiadas y decían, por el Evan Chain, que pues, que es un libro de geometría muy bueno,
Decían, por el Levantine se cumple eso de acá. Y pues, por si no se acuerdan, ese teorema está en el Levantine. Muy bien. Entonces, lo que me dice, eh, eh, bueno, hay distintas maneras de, de, de probarlo, pero hagamos una definición distinta. Muy bien. Digamos, definámoslo de la siguiente manera. Muy bien. Tengamos más cuidado, vayamos un poco más lento. Entonces, bueno, ahí queda el dibujo, pero voy a hacer unas anotaciones acá abajo. Muy bien. Entonces, digamos, ABC, un triángulo. Muy bien. Y dice, con eh, con incentro, incentro y muy bien. Ahora, dice, el rayo ahí, muy bien, interseca al ABC. Paréntesis significa circuncírculo de pues esos puntos, ¿verdad? En L, muy bien. De nuevo en L. Muy bien. Y dice, sea y A, que ahí lo pusimos, la reflexión, la reflexión de I sobre L, ¿ok? Para los que no saben hacer reflexión de un punto con respecto a otro, es, digamos, yo tengo un puntito acá, un puntito Z y tengo aquí un puntito X y yo digo la reflexión de Z sobre X. Eso sencillamente es agarrar acá, agarrar el segmento CX y no sé, eso es medida A y alargarlo a y eso sería Z'. Y que eso también mida A. Esa sería la reflexión de Z sobre X, sobre un punto. También hay reflexión sobre una recta, por ejemplo. Muy bien. Reflexión sobre un punto. Perfecto. Entonces, sobre I. Entonces, realmente no sabemos que IA es en sí el excentro por esta definición del problema. Pero lo que nos dice es que se prueban varias cosas. Lo primero es probar que IBC, IBC y A son cíclicos. O sea, están en una misma circunferencia. Están en una misma circunferencia. Muy bien. Y bueno, todo bien ahí. Están en una misma circunferencia. Ahora, eso habría que probarlo. Más allá, queremos probar que de centro I, lo que es exactamente lo mismo a probar, o sea, esto es lo mismo que esto, que de centro L, perdón. Eso es exactamente lo mismo a probar que LI es igual a LB, que es igual a LC, que es igual a LIA. Muy bien. Esa es una de las primeras. Después
La segunda es probar que los rayos B y C bisecan a los ángulos exteriores del triángulo ABC, o sea, al triángulo al ángulo exterior, en específico, digamos, AB y al ángulo B y al ángulo C. ¿Muy bien? Entonces, realmente nosotros no, yo ya les hice un spoiler, y ya es, eh, es el excentro, pero vamos a probarlo. Muy bien. Entonces, probemos. Yo sé que LI es igual a LIA. Apuntémoslo acá. LI es igual a LIA. ¿Por qué? Porque es la reflexión. Entonces, a mí me gustaría probar en general que LI es igual a LB, que es igual a LC. Entonces, dibujémoslos. Muy bien. Ahora, llamemos a este ángulo alfa y a este ángulo alfa. Por cíclicos, yo sé que este ángulo es alfa. Y también por cíclicos, yo sé que esto es alfa. O sea, que el triángulo BLC es isósceles con LB igual a LC. Eso no prueba aún tenemos que probar que LB es igual a LI o que LC es igual a LI. Pero aquí viene lo siguiente. Muy bien. Nosotros sabemos que podemos usar, llamemos a este ángulo beta y a este ángulo beta. Es importante que puedan ser angulitos. Entonces este ángulo es 90 menos alfa menos beta y este ángulo 90 menos alfa menos beta. Muy bien. Me dice si se pierden. Muy bien. Entonces se tiene eso de ahí. Ahora muy bien. Eh, este ángulo de acá, ¿cuánto es? Este ángulo acá es 180 menos alfa menos beta, lo que implica que esto es alfa más beta. Y chin chin, estos dos ángulos son iguales, lo que implica que el triángulo LBI es isósceles con LI igual a LB. Eso implica que LI es igual a LB, que es igual a LC. Pero yo sé que LI es igual a LIA, lo que implica que LIA es igual a LI, lo cual es igual a LB, lo cual es igual a LC. O sea que es justamente isósceles, es un triángulo, es un cuadrilátero cíclico con centro L, ¿verdad? Porque pues pues todos están a distancia, no sé, LI. Técnicamente yo puedo dibujar un círculo que sea de centro I de radio LI, porque pues va a pasar por esos 4 puntos. Muy bien. Entonces esa es la primera parte del check. Muy bien. Ahora, ¿cómo pruebo? De nuevo, aparecieron muchos ángulos, ¿verdad? Y eso tiene mucho sentido. Ahora, yo quiero probar que esta recta de acá, voy a cambiar el color, quiero probar que esta recta de acá y esta recta de acá son en definitiva, eh, pues cortan al ángulo a la mitad, ¿verdad? Entonces, pues ya probamos que es cíclico, ¿verdad? Eso implica que o sea,
por cíclicos, yo sé que el ángulo, perdón, el ángulo beta y IA es igual al ángulo beta C y A. Muy bien. O sea que esto es beta. Muy bien. Pero, pues yo sé que todo este ángulo acá suma 180. Entonces, como eso también tiene que ser alfa más beta. Porque como esto sumaba 180 menos 2 alfa menos 2 beta, pues lo otro tiene que sumar alfa más beta y alfa más beta. Muy bien. Por exactamente, pues la misma razón, bueno, aún no lo he probado, pero yo sé que eh, como estos dos son iguales, pues ya lo habíamos probado. Yo sé que esto es, este ángulo de acá, mide 90 menos beta, ¿cierto? O sea que este ángulo de acá mide 90 menos beta. Pero como todo este ángulo de acá tiene que medir 180, esto también es 90 menos beta. Y listo. Son iguales. O sea, más allá de esto, probamos justamente que es el excírculo, ¿verdad? Más allá de nosotros también probamos que, digamos, si yo hubiera definido el excírculo como la intersección de las bisectrices externas, yo hubiera probado también que la bisectriz interna del vértice A, del ángulo A, pasa por justamente el excentro. O sea que las concurren, que esas tres rectas concurren, porque estamos probando que ahí, técnicamente, de una manera muy sutil, estamos probando que ahí, A, B y B y C o sea, técnicamente estamos hablando que la bisectriz externa de B y de C y la bisectriz interna de A concurren, ¿cierto? Técnicamente eso es lo que estamos probando. Muy bien. Y este es el incenter-excenter lema. Muy importante recordarlo. Muy bien. Bueno, todo muy bien hasta acá. ¿Dudas? ¿Dudas que tengan? Pero voy a dejar de compartir un momento. Eh, se me perdieron. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Algo que no les quedó claro? ¿Todo claro? ¿No? ¿O sí? Bueno, ese sería el incenter-excenter lema. Ahora me gustaría que intentaran el siguiente problema. ¿Ok? Entonces, denme un momento.
Ok, listo, ya lo tengo. Pues dice, eh, ¿cómo estás? Entonces voy a traducirlo, voy a escribir lo más bonito que pueda, con la letra más bonita. Entonces dice, voy a escribirlo bonito. Sea ABC un triángulo con incentro I, sea P un punto en el interior del triángulo que satisface lo siguiente. Muy bien. Dice, el ángulo PBA más el ángulo PCA es igual al ángulo PBC más el ángulo PCB. Muy bien. Pruebe que AP mayor o igual a I y que la igualdad se da si y solo si P es igual a I. Ujú. Creo que es tan bonita letra, me esforcé porque estoy ahí. Sé que parece un problema raro, eh, pero me gustaría que lo intentaran como 20 minutos o tal vez más. Es un problema que justamente sale con el teorema, un spoiler. Es un problema difícil, no crean. No es un problema trivial, pero no es imposible, digamos. Sale con cosas básicas que yo supondría que ustedes sabrían y con el teorema que vimos hoy del incenter-excenter lemma. Entonces, mi recomendación es que lo intenten, lo dibujen y pues sí, entonces 20 minutos y veamos la solución, ¿de acuerdo? Profe, ¿será que puede compartir el problema, por favor? Es que No estoy compartiendo pantalla. no. Ay, porque yo no comparto pantalla. Ok, compartir pantalla. Ok, muy importante. ¿Cómo voy a hacer? Ahí está. Ahí está el problema. Uy, no. Get off my face. Listo. Ahí estaría el problema. Ahí ya lo están viendo. Dice, lo leo de nuevo, sea ABC un triángulo con el centro I, sea P un punto en el interior del triángulo que satisface lo siguiente. El ángulo PBA más el ángulo PCA es igual al ángulo PBC, que es igual al ángulo PCB. Pruebe que AB es mayor o igual a I y que la igualdad se da si, solo si P es igual a I. Acuérdense que el sí, solo si tiene dos direcciones. O sea, uno es probar que la igualdad se da y sería probar pues que P es igual a I. Y que si P es igual a I, entonces la igualdad se da. Muy bien. Pues nada más. Inténtenlo y me dice cómo les va.
20 minutos, ¿de acuerdo? O más. Me dicen si quieren más tiempo, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos a las 11:02. Continuamos con el problema que estábamos haciendo. ¿Cómo me les fue? ¿Alguno tuvo algún avance? ¿Ninguno? ¿Estaba muy difícil? ¿O muy poco tiempo? ¿O quieren más tiempo? O sea, ocupo que alguien me diga algo y se comunique conmigo a través del habla y me diga sus opiniones. ¿Quiere más tiempo? ¿Quiere que hagamos más solución? ¿Me fue bien? ¿No me fue mal? ¿Me fue más o menos? Creo que estuve cerca, o nada que ver, no sé qué hacer. Porfis, para guiarme. O sea, no es un problema fácil, eso sí les voy a decir. Pero es un problema muy lindo y siento que tiene ideas como muy básicas, pero creo que a veces se nos olvidan un poco. Ok, mejor la solución, muy bien. Entonces, eh, voy a definir algunos, eh, bueno, creo que estos puntos de... Uy, eh, creo que voy a definir algunos puntos, pero no ocupo muchos. Ok. Eh, Veamos acá. Ok. Ahí está. Ok. Entonces, veamos al menos que hay una parte, hay un sí, solo sí, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que probar es que si P es igual a I, entonces AP es igual a I. Y que si AP, esa es una dirección. Profe, La no está otra es compartiendo. probar. Ay, gracias. No puede ser, muchachos. Solo va a haber gente en YouTube y va a decir, Brian, qué bárbaro. Mucha geometría, pero poco compartir pantalla. Ok, entonces, eh, el sí solo sí, digamos, se dice que si P es igual a I, entonces a P es igual a I. Y que si a P es igual a I, entonces I es igual a P. Muy bien, eso es un sí solo sí. Hay una dirección muy fácil. ¿Alguien me puede decir cuál es la dirección fácil del problema? Muchachos, nadie sabe. ¿Alguien sabe? Hay una muy fácil, digamos, muy obvia. Yo sé que sí deberían saber, digamos, es muy obvio, digamos, muy obvio. Hay una dirección que es fácil. ¿Cuál de estas dos direcciones es más fácil? La de P igual ahí. La primera. La de P igual a I, ¿verdad? Porque obviamente, si P es igual a I,
pues obviamente la distancia de P a A y la distancia de I a P es la misma porque son el mismo punto. O sea, técnicamente estoy viendo una distancia. Entonces, esa es la fácil. Esta es fácil. Bueno, voy a... Esta es fácil. Esta es un poco más complicada. Pero bueno, no sé si ustedes ven que P está en circulito muy vacilón. El primer paso que uno, o sea, dibujar el dibujo es difícil y dibujar P es difícil en un principio, pero después dibujar P se hace muy fácil. Entonces, sea P un punto arbitrario. Ok. Bueno, un punto arbitrario ni tanto, un punto que cumple las condiciones. Muy bien. Entonces, llamemos a este ángulo, llamemos al ángulo. Voy a apuntar todo para que no se me pierdan. Voy a apuntar al ángulo, voy a decir, sea ABI igual a alfa. Entonces, el ángulo IBC es igual a alfa, ¿cierto? Y voy a decir que el ángulo IBP es igual a U. Entonces, si esto es alfa y esto es U, esto es alfa menos U. ¿Bien? Ahora, sea el ángulo, ahí lo tengo, sea el ángulo ACI igual a beta, entonces el ángulo ICB es igual a beta, y sea el ángulo ICP igual a T. Entonces yo tengo que esto es T, pues esto es beta menos T. ¿Ok? Entonces, yo sé que el ángulo, por el problema, yo sé que cumple esa igualdad de acá, que eso es igual a sumar el ángulo BPA, BP, perdón, PBA es igual a alfa más U, ¿cierto? Por el dibujo acá, PBA más el ángulo PCB. PCA, perdón. PCA. PCA. Que PCA sería beta menos T. Y que eso va a ser igual al ángulo BPC, perdón, PBC, que es igual a alfa menos U. Y que eso va a ser más el ángulo PCB, que es igual a beta más T. Por lo tanto, lo que yo estoy diciendo es que alfa menos más U más B menos T, técnicamente lo que estoy haciendo acá, de ese sistema de ecuaciones, tengo dos igualdades. Técnicamente me está diciendo que esto es igual a esto. O sea, que alfa más U más beta menos T es igual a alfa menos U más beta menos T, más beta más T, perdón. Cancelo los alfas a ambos lados y los betas a ambos lados y me queda que U menos T es igual a menos U más T, o sea que 2U es igual a 2T, lo que implica que U es igual a T. Muy bien. Entonces eso me implica que este ángulo de acá o sea que esto técnicamente es también. O sea que esto es beta menos U y esto es U. O sea que estos dos ángulos son iguales. Muy bien. Ahora muy bien. Si esos dos ángulos son iguales, ¿qué pasa? Muchachos.
¿Qué sucede? O sea, los ángulos son iguales. Algo muy importante. Eh, ¿Lo ven? ¿No lo ven? O sea, creo que esto... O sea, que hay algo que grita. Esos dos ángulos son iguales y creo que es algo, ese descubrimiento es algo no trivial y siento que es importante, digamos, si uno llega a eso, yo creo que yo me emocionaría en el problema, yo diría, wow, eso se ve como importante. ¿Qué me indica eso? No sé si me están escribiendo en el chat porque honestamente no lo puedo ver porque no estoy compartiendo pantalla. Eh, no, no. O sea, ok. Voy más lento. Eh, Se entendió lo que hice, ¿cierto? Se entendió cómo llegamos a decir que U era igual a T. O sea que el ángulo IVP es igual al ángulo ICP. Eso se entendió. Este paso de acá. O sea, hay dos respuestas, sí. ¿Sí se entendió o no se entendió? Ocupo alguna, digamos. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, Ok, muy bien. Entonces yo tengo que este angulito de acá, yo uso muchos colores cuando hago geometría. Este angulito de acá es igual a este angulito de acá. ¿Eso qué me implica? Hay algo inmediato que implica eso. que los triángulos son ¿Qué es- semejantes. Eh, sí, pero hay otra, esa no es, o sea, sí, es cierto, pero bueno, depende cuáles, ¿verdad? Pero hay otra más importante, o sea, hay algo más evidente, o sea, esa configuración de ángulos, ustedes muchachos tienen que, digamos, si van a ir al centro, necesitan como verla instantáneamente. O sea, inclusive está dibujado ahí, digamos, no es como, no está muy oculto. Que O P sea, también está en el voy círculo. ¿ah? Que P también está en el círculo. Eh, sí, está en el círculo, pero, o sea, eso es porque está dibujado, ¿verdad? O sea, pero, Pero porque yo lo dibujé, es, pero es un pero cíclico con IBC. por ángulos, ajá. O sea, digamos, ustedes tienen esta configuración de acá. Voy a hacerla aquí más abajo, después la borro. Muy bien. ¿Cierto? Esto es I, esto es P, esto es C y esto es D. Y lo que estamos diciendo es que estos dos ángulos son iguales. O sea, eso es justamente que son ciclos, ¿cierto? O sea, porque se oponen al mismo arco, o sea, es un sí, solo sí. Si es cíclico, entonces el IPB, el ángulo IBP es igual al ángulo ICP. Pero si el ángulo IBP es igual al ángulo ICP, entonces es cíclico. ¿Hay alguno que no sepa probar cuando dos, probar que, cuando, o sea, o sea, sí saben probar cuando un triángulo, un cuadrilátero es cíclico?
¿Hay alguno que no sepa probar las condiciones que se tienen que dar para un cuadrilátero cíclico? No, no puedo ver manos levantadas. ¿Hay alguno? Todos entienden entonces lo que estoy diciendo acá. ¿Hay alguien que no lo entienda? Porfa. Ok. ¿No? ¿Todo claro? Ok. Entonces, por esa razón de ángulos, yo tengo entonces, voy a borrar esto. Entonces, por esta razón de ángulos, yo tengo entonces que el cuadrilátero BI PC es cíclico, ¿cierto? Más aún, ese círculo tender sus armas, porque estamos hablando del centro de B y C, ¿cierto? Tenemos a B, C y I. Y ese círculo es justamente del teorema del incenter-excenter lemma. Muy bien. El incenter-excenter lemma, ¿qué es lo que nos decía? Que si yo consideraba la intersección de la bisectriz de A, muy bien, con el circuncírculo de ABC, este punto de acá, E, era el circuncírculo, era el circuncentro, perdón, del círculo que pasaba por B, por I y por C. Y por lo tanto, considerar ese punto, considerar E, porque E no viene en el dibujo, observen que E en el enunciado no viene. Considerar ese punto es clave. ¿Y por qué uno considera ese círculo? ¿Por qué uno considera ese círculo? Porque justamente yo descubro que P pertenece a ese círculo, a ese famoso círculo que pasa por I, que pasa por B, que pasa por C y que pasaría por acá, por el excentro de A. Muy bien. ¿Todo claro? Muy bien, entonces vayamos a la siguiente figura. Entonces, lo que probé técnicamente es que IE es igual a IP. Ahora veamos. Yo quiero probar que si AP es igual a AI, entonces I es igual a P. Suponga por contradicción que no. Suponga que AP es igual a AI y que I es distinto de P. Muy bien. Muy bien. Entonces, llamemos a este ángulo alfa, ¿cierto? Por ser isósceles, este ángulo también es alfa, ¿verdad? Porque ambos son radios. Por lo tanto, esto es 180 menos alfa, pero este también es 180 menos alfa. ¿Y qué es lo que pasa acá, muchachos? Yo sé, o sea, aquí eso es una observación curiosa. Esto se me cae un poco, eso no puede pasar. ¿Por qué puede pasar? Porque los ángulos, ¿verdad? Obviamente, aquí estamos tomando el caso de que AP es igual a I. ¿Qué es lo que pasa? Alfa tiene que ser menor que 90, ¿cierto? Porque 2 alfa tiene que ser menor que 180, ¿correcto? Porque pues, obvio, son la suma de dos ángulos, la suma de dos ángulos de un triángulo siempre es menor que 180. Pero si alfa es menor que 180, eso implica, de esta igualdad de alfa menor a 90, eso implica entonces que 180 menos alfa es mayor que 90, ¿cierto? Digamos, esto es sencillamente, vean lo siguiente, denle al revés, o sea, háganlo al revés. Multipliquen por -1 a ambos lados, me queda menos alfa es mayor que 90. Muy bien.
Muy bien. Sume, sume 90 a ambos lados, mejor dicho. Me queda 90 menos alfa es mayor que 180. Y pues obviamente 180 menos 180 menos alfa es mucho más mayor que 90. Que 90 menos alfa, que es mayor que 180. En general, digamos, una observación, bueno, eso es un poco más algebraico. Es una observación, muchachos. O sea, siempre hay un ángulo que va a ser agudo y otro obtuso, ¿verdad? En otros casos sucede, ambos son iguales, pero sucede cuando uno es 90 y 90, ¿cierto? O sea, por ejemplo, 120 y 60, ¿correcto? Entonces, lo que tengo acá es que tengo dos ángulos, entonces, que son mayores que 90, entonces, cuando yo los sumo, van a ser, o sea, 360 va a ser menos 2 alfa, va a ser mayor que 180, lo cual es una contradicción porque aún me falta sumar este ángulo de arriba. Esa es una manera de ver la contradicción, o sea, que es contradictorio. No puede pasar que AP sea igual a I y que I sea distinto de P. O sea, que si AP es I, eso implica necesariamente que I es igual a P. Muy bien. Ahora, hay otra manera de verlo. Si esto es 180 menos alfa y esto es 180 menos alfa, esto es 2 alfa. Muy bien. Y lo que pasa acá es que, pues, y eso sería 180 menos 2 alfa. Como estos dos ángulos opuestos suman 180, pues obviamente aquí tengo algo que suma eh, también 180, ¿verdad? Entonces, tengo un triángulo que los ángulos internos suman 360, lo cual es también una contradicción. Muy bien. Entonces, eso prueba en sí que si AP es igual a I, pues I tiene que ser igual a P. Muy bien. Ok. Ahora, tal vez podamos usar algo similar. Ahora ya digamos que, suponga que P es distinto, P distinto de I. Muy bien. Entonces queremos probar que AP es mayor o igual a I. Suponga por contradicción que no, que hay un caso donde I es mayor que AP. Muy bien. Si esto es alfa y esto es 180 menos alfa, digamos que este ángulo acá es beta. Como ustedes posiblemente sepan, y si no lo sepan, si no lo saben, si no lo sepan, si no lo saben, es importante que lo sepan. Wow, eso es muy difícil de conjugar y de saber. Si no saben, ocupan saberlo para que lo sepan. Muy bien. Si yo tengo un triángulo, yo tengo los ángulos alfa, beta y teta, y yo digo que este ángulo, este lado de acá, llamémoslo AB, AB es mayor que AC y AB es mayor que CB, o sea, es el ángulo más grande. Eso significa que teta es el ángulo más grande. Muy bien. Y si yo digo que, por ejemplo, BC es el ángulo, es el lado más pequeño, o sea, CB es menor que AB y AC es más grande que CB, eso implica que el ángulo opuesto a él, o sea, alfa, es el más pequeño de todos, o sea, que alfa es más pequeño que teta y alfa es más pequeño que beta. Muy bien. Entonces, si yo quiero decir esta contradicción de acá, lo que estoy diciendo técnicamente es que beta es mayor que 180 menos alfa, ¿cierto? Pero, yo sé que alfa es menor que 90.
¿cierto? Acordémonos de eso, ¿verdad? Porque yo no puedo tener que sea mayor que 90, porque obviamente cuando yo tengo un triángulo isósceles, los dos lados que son iguales tienen que ser menor que 90, no pueden ser mayor que 90, ¿verdad? Porque yo tendría una suma que o sea, tengo 2 alfa, que eso tiene que ser menor que 180, muy bien. Entonces, eso me dice que eso es menor que 180. Pero de nuevo, eso me dice que 180 menos alfa es mayor, por el mismo argumento de antes, que es mayor que 90, ¿cierto? Mayor que 90. Y eso implica que beta también lo es. O sea, que beta más 180 menos alfa es mayor que 180, lo cual es contradictorio. ¿Por qué? Porque yo estoy sumando dos lados de un triángulo y dos lados de un triángulo siempre son menores que 180. O sea que no puede pasar que AP sea menor que AI. Esto no puede pasar. Me da una contradicción. Muy bien. ¿Cómo estamos? Muy difícil, fácil. Opiniones, por favor. ¿Qué les pareció? ¿Tienen alguna duda? O sea, si no voy a tener que empezar a decir nombres. Luisa, ¿qué tal le pareció el problema? Bien, interesante. Interesante, ¿verdad? Yo creo que es un poco distinto de lo que uno normalmente haría de geo, ¿verdad? O sea, un Sí, poquillo. Sí, sí. ¿Tiene dudas? ¿O todo claro? por mí, claro. Ok, ok, ok. A ver, alguien random acá. Pablo, ¿qué tal le pareció el problema? Bien, un poco complicado, o sea, Sí, entender, pero siento que si no le ponen atención, se entiende. ok, ok. ¿Le entendió todo? Sí, Ok, perfecto. Sí, es un problema, no, o sea, es un problema tal vez complicado, tal vez tiene una idea complicada que es pensar en ángulos, ¿verdad? Pero creo que al final uno sabe que si un ángulo es mayor, o si un lado es mayor que otro, pues el ángulo tiene que ser mayor. Entonces uno puede pensar por ahí. Cuando uno quiere probar que un ángulo es mayor que otro, uno puede pensar en desigualdad triangular. ¿Cierto? Es una manera de decir que otro ángulo tiene que ser específicamente mayor que otro. Otra manera de hacerlo es probar por ángulos. Y yo siento que, bueno, no sé si alguno de ustedes estuvo en la clase de Eric Ransom, pero Eric Ransom justamente, yo no creo que ustedes no, porque ustedes sean de elementales, pero Eric Ransom nos ese argumento que quiero que se lo lleven, que es que, digamos, si yo tengo una recta y tengo una transversal, o sea, siempre va a haber uno que es mayor o igual a 90 y uno que es menor o igual a 90, siempre va a pasar eso, ¿verdad? Porque si yo tengo uno que es menor que 90, entonces ocupo a alguien que sea más grande de 90 para poder sumar 180 con ambos, porque son complementarios. Y si tengo uno que es profe, más grande que 90, entonces ocupo... ¿Ah? ¿puede repetir lo que dijo? Lo de lo que hacía Eric Ah, Ransom, es que se me dime. cortó. Ok. Eric Branson usaba una idea muy parecida a esta en uno de sus problemas. Bueno, un problema mucho, mucho más difícil que este. Que es, digamos, uno tiene una recta, tiene una transversal, y lo que pasa es que si este ángulo es menor que 90, entonces este tiene que ser más grande que 90. Y siempre va a pasar así, siempre va a haber que, digamos, una recta y tiene una transversal, uno tiene un lado, un ángulo tiene que ser más grande que el otro. Y más aún, uno tiene que ser menor que 90 o otro tiene que ser mayor de 90. El único caso donde no pasa ninguna de las dos cosas es cuando uno es 90, pero entonces el otro tiene que ser 90, ¿verdad? Porque acordémonos que este ángulo y este ángulo suman 180 siempre, son complementarios. Bueno, hay un suplementario, no me acuerdo muy bien el nombre exacto, pero suman 180, eso es lo importante. Entonces, si yo tengo a alguien que, eso es un punto de álgebra también, y es como entenderlo. Si yo tengo algo que es menor de 90 y yo ocupo llegar a sumar 180, yo ocupo sumar la mitad
más el poquito que me falta, ¿cierto? Entonces voy a hacer un poco más grande que 90. Y si yo soy más grande de 90, yo puedo sumarle un número que obviamente es menos de 90. Entonces, esa es la idea que aquí estamos usando técnicamente en secreto. La otra idea importante, bueno, yo siento que descubrir que P, I, B, C eran cíclicos es solo hacer angulitos y poner variables. Y es muy importante que ustedes pongan variables y angulitos y entender la importancia de poner variables y angulitos y saber hacer las cosas y pues usar el argumento que le estaban dando a uno en el problema. Después, la otra idea interesante de este problema tal vez era ver justamente considerar este círculo y considerar el centro. Y cómo a uno se le ocurre, me acuerdo que muchas veces Alejandro Campos decía que a él le molestaba mucho que los profesores le daban clases y le daban como, le explicaban un problema, pero no decían cómo se le ocurría o cómo se le puede ocurrir a uno esta idea. ¿Y cómo se le puede ocurrir a uno esta idea? Pues usando, sabiendo de antemano el incentro, excentro, lema, el incentro, excentro, el lema del incentro y el excentro, que es que pues justamente yo sé que el círculo que pasa por B, que pasa por I, que pasa por C, es justamente, también va a pasar por el excentro que está acá y justamente tiene centro en E, que sería la intersección entre el circuncírculo de ABC y la bisectriz del ángulo A. Entonces, es sumamente, yo inclusive yo hubiera considerado E, tal vez el excentro, uno nunca sabe, en este caso no se ocupó, pero siento que es bastante útil tal vez considerarlo. Muy bien. Tal vez cuando uno está intentando el problema, pues no realmente no sabe qué va a funcionar y qué no va a funcionar. Pero al final era sencillamente considerar solo se ocupaba el centro, ¿verdad? Y lo más importante del centro es que nos daba una igualdad. Nos decía que IE era igual a IP porque ambos son radios, ¿cierto? Y muy bien, eso sería este problema acá. ¿De dónde es este problema? Este problema eh, es un, eh, es un 1 de IMO del 2006. Fue el 1 de IMO del 2006. Muy bien. Y pues sí. Bueno, ya se nos está pasando la clase, nos queda muy poco. Entonces, creo que vamos a ver otro problema, pero vamos a ver la solución de un solo porque tal vez no nos dé mucho tiempo. Ok. Bueno, ya que estamos, quería darles otro problema, pero creo que ese era un poco más difícil y pues si nos tomaría un poquillo más de tiempo ver la solución. Entonces creo que pues no nos va a dar tiempillo. Entonces, bueno, ¿qué se le puede hacer? Muy bien. Entonces veamos un último problema, porque pues la clase tiene que terminar a las 12. Y sería el siguiente. Muy bien. Entonces dice, eh, voy a escribirlo acá. En un cuadrilátero cíclico, ABC de sea L1 y, perdón, no L1, I1, sea I1 e I2 los incentros de ABC
y de DBC, respectivamente. ¿Sí? Pruebe que y 1 y 2 B y C es cíclico. Muy bien. Entonces, pues démosle. Bueno, lo voy a dibujar con GeoGebra para que quede lindo, porque a veces... sí quiero hacer hincapié, tal vez, bueno, mientras dibujo esto. Sí, quiero hacer hincapié de muchachos, por favor, quiero que aprendan a dibujar con regla y compás, es muy importante. Hay ciertos problemas en los que, por ejemplo, no es tan importante aprender a dibujarlos con regla y compás. Hay otros que, pues sí es muy importante porque pues uno se da cuenta de ciertas particularidades que cumple el problema o ciertas cosas que están pasando, digamos, tal vez, no sé, se cumple alguna concurrencia, se cumple alguna semejanza, o pareciera que ciertas cosas son semejantes, o no sé, algo por el estilo. Y pues dibujar bien es sumamente importante, inclusive para la centro. Entonces, porfa, pónganle esfuerzo a tratar de solo dibujarlos con regla y compás. Muy bien, entonces era... uy, se me perdió. Ah, bueno, aquí está. Y era el de ABC. Uy, el incentro del ABC y el incentro del ABD. Muy bien. Entonces, hagámoslo acá. Bisectriz de esto y bisectriz de esto. Ok, ese punto de ahí sería eh, I2 I2 y muy bien. Después yo tengo que dibujar esto. Voy a ocultar las rectas porque me molestan un poco. Aquí y aquí. Y solo voy a usar los segmentos. Ok, y creo que voy a mover un poco esto para acá para que no quede tan feo ahí. Y después del ABC, ¿cierto? Pues tengo ahí y tengo acá. O sea, yo estoy haciendo una cantidad de trampa muy grande porque estoy usando GeoGebra. Pero no usen GeoGebra, dibújenlo en papel. Muy recomendable, o sea, realmente dibujen siempre que puedan en GeoGebra porque lo que pasa es que, digamos, llegan a una olimpiada, su dibujo ya no les quedó tan lindo como en GeoGebra, porque en GeoGebra siempre quedan muy lindos y pues ya les cuesta más ver las cosas. Entonces, ahí estaría el problema. Pero entonces esto es un poco más grande. Que no. Creo que ahí queda lindo. Sí, muy bien. Y claramente parece, o sea, ese literal, el B, C y 1 y 2 sí parece muy cíclico. O sea, en serio lo parece mucho. O sea, yo creo que hay que tener como buen ojito después de haber hecho una cantidad absurda de problemas para como poder identificarlos. Pero bueno, hagamos angulitos. Entonces, hay muchos aquí, o sea, estos gritan angulitos. ¿Por qué? Porque hay cíclicos y hay mediatrices. Digo, mediatrices no, bisectrices. Ok, entonces llamamos a este ángulo alfa y a este ángulo alfa. Yo sé
que esto también, esto va a ser alfa y va a ser alfa, ¿verdad? Porque como es cíclico, pues sucede eso de ahí. Muy bien. Eh, muy bien, eso es bastante curioso. ¿Qué más? Muy bien. Tal vez usemos más variables, ¿cierto? Ta, 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 ta. Yo usaría tal vez, sea esto beta y esto de acá también sería beta, todo esto. Eso implica, en general, que esto es 180 menos 2 beta menos 2 alfa. Y eso implica que esto de acá es, ok, estos dos son iguales, obviamente por cíclicos, y pues yo tengo la bisectriz, entonces esto va a ser 90 menos beta menos alfa, y esto va a ser 90 menos beta menos alfa. Muy bien. Ujú. Eso es 90 menos beta menos alfa, entonces me gustaría probar, ¿qué más? Bueno, puedo usar otra variable acá, usemos otra variable. Yo usaría otra variable en esta tal vez. Que esto sea teta y esto sea teta. Eso implica que esto es beta menos 2 teta. Eso implica que esto es 2 teta, ¿cierto? Y eso implica que este ángulo de acá, ¿verdad? Porque, o sea, este ángulo de acá, voy a ponerlo de color, este y este son iguales, lo que sería 2 beta menos, sería 2 beta menos 2 teta, y me doy cuenta que todo este ángulo de acá, eh, todo este ángulo de acá, ¿cierto? Todo ese de ahí mide 2 beta menos 2 teta más 90 menos beta menos alfa más 90 menos beta menos alfa, lo cual se me cancela, se me cancela, y me queda 180 menos alfa, menos 2 alfa menos 2 beta. O sea, eso implica que, ok, eso tal vez hagámoslo con más calma. Eso implica que, déjeme ver. Ujú. Eso implica que este ángulo de acá, voy a ponerlo de morado, este ángulo de acá y este ángulo de acá, ambos sumen 180 menos 2 beta menos 2 teta. Muy bien. O sea, o sea, que este ángulo de acá, no sé si lo ven, este de acá, voy a borrar esto tal vez. Este ángulo de acá, es 90 menos beta menos alfa. Pues yo sé que este ángulo de acá, este de acá, voy a ponerle un color, este rosado de acá, más esto de acá, tiene que sumarme, perdón, eso sería 90 menos alfa menos teta.
Esto tiene que sumarme 90 menos alfa menos teta. O sea, que este ángulo de acá, este rosado, tiene que medir beta menos teta. Menos teta. Y ojito acá, ¿cuánto mide este ángulo de acá? Pues este mide beta menos 2 teta más teta, lo cual es beta menos teta. Y listo, probamos que este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá, lo que implica que es cíclico. Muy bien. Reflexión del día, usen tantas variables como ocupen. Eso sí, yo siento que es como, o sea, es un consejo relativo, muchachos, porque usar muchas variables es malo, ¿no? O sea, uno siempre tiene que tratar de con la cantidad posible de variables sacar el problema. Muchas veces hay que entender que pues hay que usar más variables, sí o sí, o sea, es imposible sacar un ángulo a partir de, sacar toda una figura a partir de solo una variable, a veces se ocupan una o dos o tres. Yo he llegado, me acuerdo que una vez estaba intentando un problema de Ibero y usé como 7 y me salió, pero siento que fue porque no lo supe hacer de una manera más inteligente, pero bueno, XD. Hay que tener muy, sí, hay que tener mucho cuidado con las restas y las sumas. Muy bien. ¿Dudas con este? No. Muy bien. Bueno, eso creo que sería todo por hoy. O sea, sé que empezamos un poco tarde la clase y fue apenas de 2 horas, pero eh, es cierto que vimos un problema muy importante que fue ese de IMO y creo que vimos vimos el eccentric y center lemma, que es muy importante. Es realmente muy importante. Y sí, yo creo que eso sería todo por hoy porque tenemos que terminar a las 12. Hay una disculpa por atrasarme 40 minutos. Eh, pero llévenselo de memoria y creo que también se lleven como las estrategias que vimos un poco hoy para el problema de IMO. Eh, ¿Dudas, comentarios? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Entonces, me gustaría, bueno, pantalla. Me gustaría recomendarles antes de terminar la clase, me gustaría recomendarles este libro acá, que es Euclidean Tree y Math Olympiads de Levan Che. Ese lo pueden encontrar ahí en los archivos de Olcoma. Ahora les muestro dónde encontrarlo. O sea, tiene muchas partes. O sea, tiene como, mira, les voy a explicar. Tiene como angle chasing, para los que les cuesta un poco. Yo siento que es buenísimo para empezar con angle chasing. Les enseña muchas maneras de buscar angulitos y así, empieza desde lo muy básico. Después tienes circles, que ahí lo que ves como power of a point, y radical axis y excírculos un poco. Y más o menos por ahí vamos. También después tiene cosas, lengths and radius, como Sheva, Menelao, cosas así, que es importante que lo sepan. Tal vez no tan importante, pero sí importante. Después hay como otras, como midpoints of altitudes y medianas, isogonales, conjugados isogonales y todas esas cosas que también son muy importantes y también dan como otros angulitos y así. Y pues tienen también otras como cosas, como técnicas analíticas, como números complejos, baricéntricas, geometría computacional. Después tiene proyectiva, por si alguien quiere aprender proyectiva. Y sí, tiene bastantes cosillas. Entonces, es un libro bastante completo, al menos para empezar. Yo siento que está muy bueno si se lo pueden leer todo. Es un libro largo, eso sí. Y pues nada, los motivo a que se lo lean. Ayuda mucho. Tiene problemas bastante difíciles, o sea, bastante difíciles. Algunas ideas sí son como muy sacadas, pero pues nada, eso es parte de Olimpia, ¿cierto? Aprender las ideas complicadas y pues eso. Entonces, eso sería todo por hoy. Eh,
Les deseo las mayores de las suertes. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias por asistir. Chao, muchas Gracias. gracias. Chao, profe. Chao, chao. Chao. Hasta Muchas luego. gracias, profe. Hasta luego.